en la esquina maravillosa, pesando 10.000 quintales de telaraña radioactiva, el método de prosa y párrafo. En la esquina detectivesca, pesando 9.000 murciélagos envueltos en kriptonita, el método de guión. ¿Ya sabes por dónde voy? Vamos. Hola, yo otra vez. Para ponerle luz al problema, ¿cómo se escribe un cómic realmente? Digo esto porque mucha gente avalan una forma de hacerlo y a otros les encanta la otra forma. Hay tantas formas de escribir un cómic como escritores, pero las más famosas son en prosa o párrafo o script o guión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básica es el formato. El formato porque el de prosa o párrafo, es en una página, tú escribes un ensayo, 5 o 6 párrafos, y le vas haciendo anotaciones de página tal a página tal color, de página tal a tal página tal color, y así. Ese método es conocido como el método Marvel porque el editor de Marvel en los 60 y 70, que fue Stan Lee, paz descanse, era el que utilizaba. El volumen de libros era tanto que él quería sacar que muchas veces él le decía a una persona: mira, para el mes que viene Daredevil se enamora, vamos, sigue. Y allá un escritor iba y hacía la prosa de todo lo que iba a pasar en ese cómic. Se lo leían a Stan Lee y Stan Lee, sí, dale, o no, dale para atrás. Y después de eso iba dando un dibujante y el escritor y el dibujante se sentaban y decían: mira, de aquí a aquí es esta página, de aquí a aquí es esta página, y así sucesivamente. Tenemos que tomar en cuenta que el método Marvel viene de lo caótico que era el proceso de producción de Marvel. Y esto no es una tiradera, es una realidad. El proceso de Marvel era bien caótico. Muchas veces Stan Lee ni se enteraba de lo que salía en los cómics y Steranko, Ditko o Kirby simplemente tiraban las cosas y ya. Muchas veces Stan Lee tiraba una historia y los dibujantes la mejoraban o la acababan de dañar sin que él se enterara. Lo importante era que el cómic saliera. Y si te gusta el tras bambalina de los cómics, hay miles de anécdotas de esa época. Pero en resumen, ese es el método de prosa, párrafo o el método Marvel. ¿Que hay otras compañías que lo usan? Sí, porque es un método rápido. Al carecer de un formato más específico, puedes producir más material en menos tiempo. Ese es su pro. Su contra, que si eres un escritor muy exigente, estás dejando la puerta muy abierta a la interpretación del dibujante. Por eso es que has visto que ciertos nombres grandes de los cómics nunca han escrito para Marvel. Y eso sería buena asignación para que lo hiciera. Hay muchos escritores de renombre que nunca han escrito en Marvel. Han escrito en otras compañías, además de DC, pero en Marvel nunca. Y sería bueno que lo buscara para que entendieras un poquito más del proceso. En la otra esquina vemos la forma de guión o el estilo DC, el estilo de la guía DC, que es un estilo parecido a los formatos de teatro,
a los formatos de televisión y de película. Es un libreto. Este libreto empieza básicamente con la página diciendo, perdón, el título del cómic, el número y lo que sea, y después empieza página 1, panel 1, descripción, una descripción de la historia, del panel, diálogo, la palabra diálogo, después dice personaje y lo que dice ese personaje. Este método y ese formato consumen tiempo. Es algo que primero tienes que aprender a manejar. Es otra cosa que tienes que aprender a utilizar como cualquier herramienta de trabajo. Y no todo el mundo lo domina. No todo el mundo lo domina. Pero de que es el más elaborado, el más profesional y el más que impresione, en cierta forma, como carta de presentación, sí, definitivamente. Cuando tú vas a escribir, por ejemplo, en el formato Marvel, y tú tienes una dinámica brutal con tu escritor, no hay problema. Generalmente cuando el escritor y el dibujante tienen una dinámica entre ellos que básicamente piensan igual, el método de Marvel es el mejor. Y se puede utilizar para que simplemente saques. O sea, no hay razón por la cual atrasarse. En el aspecto de DC, pues, mucho más exigente. Y está destinado para que, por ejemplo, la historia que escribe Chembo, el que mata a los puercos, lo pueda escribir, o pueda dibujar, perdón, cualquier dibujante, simplemente siguiendo el guión. No es necesaria una conversación, o no es tan necesaria una conversación entre el dibujante y el escritor, porque el script lo dice todo. Y es algo que en una compañía como DC, que se preocupa más por los números de venta en ocasiones que por la calidad del producto, pues sí. Ahora, Chaco acaba de decir eso, pero tú estarás pensando, pero es que Marvel también hace esas puercas de vez en cuando, o muy frecuentemente, depende de tu opinión. Y sí, el factor humano siempre está presente y los errores siempre van a ocurrir. ¿Cuál de los dos tú debes usar como escritor? Pues mira, eso queda muy en ti. Eso queda muy de ti. Hay libros que hablan de los dos. Cantidades de libros que hablan de los dos. ¿Cuál es el que particularmente yo uso? Yo uso el de script. Me siento mucho más cómodo con el de script porque la descripción ahorra tiempo a largo plazo. ¿Qué quiero decir? Yo puedo escribirte un cómic en el estilo Marvel y me tardo, por 22 páginas me puedo tardar 6-7 horas. Y tú dices, wow, Flash. No, es que realmente escupir todo lo que te viene de la mente en un par de párrafos y vámonos. No hay nada más, o sea, es así de sencillo. Pero cuando voy a hacer ese mismo cómics en el formato de DC, en el script, me puedo tardar con la misma historia 3-4 días. Porque no es que yo sea el mejor escritor del mundo, estoy lejísimos de eso. Pero ese estilo de script me obliga a decirle al dibujante, mira, el panel 1 lo quiero usando este estilo de Eagle Eye. Y quiero un splash en la página 27, pero quiero un full image en la página 3 y quiero un splash en la página 2 y 3. O sea, y vas a ver que ese proceso toma más tiempo. A mí realmente yo lo que utilizo y aconsejo es, y aquí es que viene lo interesante de este video, usa el formato de Marvel para presentar tu idea. Porque como escritor te van a venir 7 millones de ideas a la mente. Créeme, a mitad, completa, a empezar. Tú dímelo. Van a venir muchas ideas. Yo por lo general, y los que me conocen y han trabajado conmigo saben, que yo cargo en un maletín por lo menos con 7 u 8 de estas. Y sí, tengo iPad también, y tengo computador y tengo todo lo demás. Pero la verdad es que cuando estoy hablando con un cliente en la cafetería cerca, saco mi iPad, esa persona me está diciendo, mira, Chaco, mi personaje es así, yo quiero, este es el setting, yo estoy escribiendo el párrafo de lo que yo quiero. Taca. Cuando llegamos a un acuerdo, que entonces le digo cuánto él me va a querer y cuánto yo lo voy a querer a él,
Entonces me siento a escribir el script completo. Y cuando acabo el script en el periodo de tiempo que he determinado, se lo entrego y salí de eso. Y tengo la nota hecha al estilo Marvel para si hace falta otro cómic o si él quiere seguir trabajando conmigo o lo que sea. Ese es el consejo que te daría. Usa el Marvel para empezar y el DC para entregar. Que mucha gente que me dicen o me preguntan qué ejemplos hay y como para ayudarme a tomar una decisión, qué ejemplos hay de cada equipo. Pues yo te voy a dar este ejemplo y no lo tomes a mal. Es algo que pasó y es algo que ocurre, sigue ocurriendo. Por ejemplo, al utilizar el método de Marvel, tú vas a encontrar historias como por ejemplo World War Hulk, la primera que salió a principios de la década del 2000, que si ustedes se fijan y buscan el trade paperback o lo ven en muñequitos como quieran hacerlo, los Illuminati de Marvel se concentran y mandan, antes que nada déjame decirte que esta historia tiene más de 10 años. Si te vas a quedar por spoiler esta altura del juego, no creo que sea muy fanático de los cómics. El equipo de los Illuminati de Marvel decide que Hulk es un liability para la Tierra y deciden montarle un cohete y sacarlo de la galaxia lo más lejos posible. Y Hulk cae en otro planeta, allá se convierte en algo así como un gladiador, se convierte en el rey del planeta y encuentra la forma para volver. Cuando vuelve, ¡ay, que está lo sabroso! Cuando los Illuminati mandan a Hulk fuera, ese periodo de la historia estuvo súper bien vendido. Súper bien vendido. Cuando Hulk va al planeta y se convierte en gladiador y empiezan las peleas de Hulk en la arena, de los mejores cómics que Hulk ha tirado yo creo que después de que Peter David se fue. Después de eso, cuando Hulk decide volver a la Tierra, ahí mira, no había fanático de cómic que si no compraba el cómic estaba pendiente al lado del fanático Marvel para que le dijera qué estaba pasando. Porque siguiendo el formato correcto, esa historia iba a quedar asesina. ¿Y qué pasó? Flopearon el final. Choco, a mí me gustó. Fine, a las ventas no vendió tanto como el resto de la historia. Y eso es un fact. Esa es la desventaja del método Marvel. Como es un párrafo o varios párrafos, muchas veces tú lo haces rush y lo acabaste cataplum y ya. Eso es bien, bien frecuente en Marvel. Pasó, otro momento en el que pasó, déjame ir muy lejos. Lo que te mencioné en otro video de Wolverine, el origen de Wolverine. Todo el mundo estaba como que wow, y cuando de repente descubrieron que el tipo no era tan rebelde nada, que realmente era un nene de arriba de casita que había pasado un par de vicisitudes, bla bla bla, que otra vez pasó eso en Marvel, ya lo han sido tantas. Doctor Strange, oh my god, Civil War, cualquiera de las dos. Sabes que empezaron brutal y acabaron bien mediocres, lo sabes, no lo discutas. El Ron 2010 de los X-Men. ¿En serio vas a defender eso? ¿En serio? ¿Y qué más? Ahora, cuando digo una cosa, digo la otra. El método funciona para hacer cosas como cuando Jane Foster se hizo Thor, brutal. Y cuando... me da trabajo, pero es verdad. Cuando hicimos que Doctor Doom renaciera otra vez ahora en la segunda edición de World War Hulk, o como quiera que se hubiera llamado ese crossover, el crear a un Reed Richards villano, se quedó brutal. Ahora, la mejor prueba que yo te puedo dar de que el formato de script favorece muchísimo más al cómic que el de Marvel es este. Todo el Marvel MCU. ¡Tará! Todo el Marvel MCU es una prueba real y fehaciente de que el método script es el mejor. ¿Por qué? Mira lo mucho que han arreglado las películas a los personajes de Marvel. Y los que me conocen personalmente dirán, Chavo, no le gusta el Marvel Cinematic Universe, ¿por qué está diciendo eso? Bueno, porque
El Iron Man que tú ves en el MCU no es el de los cómics. No es. Pero es mejor. Los Avengers que tú ves en los cómics no son los que tú ves en las películas. O están gufiados. Los personajes que tú ves en el cómic no son los mismos de la serie. Los han mejorado. Y por eso es que a veces en las discusiones la persona que es fanática de los cómics se hiere tanto. Porque él quiere ver ese personaje del cómic en la pantalla, pero el formato de escritura de Marvel en el cómic no le permite que ese personaje se traduzca a la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes el personaje de Marvel bajo el formato de DC o el de script, tienes las películas de Marvel. Y por eso es que a tanta gente le gusta tanto. Entonces, Chago, si eso es verdad, ¿por qué los héroes de DC no tienen tanto éxito en las películas como los de Marvel? Porque no hay sorpresa. Así de fácil. El Batman que tú lees en los cómics, en cualquiera de los cómics, lo puedes encajonar en cualquiera de las películas. Idéntico. Te doy un ejemplo. El Batman cheesy de los 60, Adam West y Val Kilmer, depende cuáles sean tus críticas y tus criterios. El Batman de Frank Miller, el Dark Knight, Bale y con suerte el de Pattinson. El Batman de los 80 frío caliente, George Clooney. El Superman de los 60 medio geeky, Christopher Reeve. ¿Ves? Es el mismo. O sea, es lo mismo. Lo que ves en el cómic, lo ves allá. Entonces, ¿qué pasa? Se usa el mismo formato. Entonces te ves en la obligación, si eres DC, de cambiar al personaje. No el formato, al personaje. Por eso es que Peacemaker pegó como pegó, Suicide Squad pegó como pegaron. Eso sí no se pasa en un divino del cómic. Pero sigue el mismo formato. ¿Ves? Entonces, sabiendo esto, yo espero que, si lo entendiste, te llenes de orgullo como escritor porque tú le estás dando vida a esos personajes que estás creando ahora y te estoy dando la herramienta para que le des la mayor capacidad de evolucionar a tus propios personajes desde el primer paso. Mi recomendación sigue siendo el primer draft Marvel Way, el que vas a entregar DC Way o Script. Que si te voy a enseñar cómo hacer ambos de ellos, es bien fácil, mira, no te tienes que matar. El de Marvel Way, este es el formato. Empieza poniendo el título arriba del personaje o del cómic. No todos los cómics tienen el nombre del personaje. What If no es un personaje, es un cómic. Le pones, por ejemplo, uno que me guste. Vamos a usar uno aleatorio. Las aventuras de Chirimbolo Mackenzie. Título, cómic 1. Bajas a las líneas, empiezan página 1, panel 1 y la descripción de los términos que te di en el otro video. Ahí empiezas a describir, bla bla bla, describir la página como la quieres. Si va a tener más de un panel, pues obviamente panel 1, panel 2, panel 3, panel los que sean. Por favor, no uses más de 6. Te voy a explicar después por qué. Y espérate, me enredé, te di el formato de DC primero y te dije que era el de Marvel. Me equivoqué. Dios mío. Pues vamos a darle para atrás a esto. El formato de Marvel. Nombre del cómic, número del issue, nombre de la historia y la historia en párrafo de principio a fin. Utilizando prosa en párrafo, nada más. Ya eres un experto en el tema del modelo Marvel o prosa. Ahora bien, el otro, el de DC. Para el formato de DC empiezas con nombre del personaje del cómic, lo sigues con el número de la historia, nombre de la historia y número del issue de la mano. El cómic de Chirimbolo Mackenzie número 3, la historia recogiendo yuca en el arrabal. Página 1, línea, siguiente línea. Panel 1, siguiente línea. Descripción, describes a detalle todo lo que se ve en ese panel.
y continúas con el panel 2, con el panel 3. Si vas a poner un diálogo, simplemente pones, para seguir el ejemplo, panel 2, descripción, la palabra diálogo, el nombre del personaje que hace ese diálogo y el diálogo. Al lado del nombre del personaje vas a poner qué tipo de balón se va a utilizar. Ah, Chago, esa es parte del truco. Más allá. Panel 1. Descripción. El personaje Chembo Whatever se cae. Diálogo. Chembo Whatever. En grito. O el nombre del balón del grito. Diálogo como tal. Abajo. Hay. Así de específico es esta cuestión. Y si buscas el primer video vas a ver cómo se llaman todos esos balones y para qué se utilizan. Y lo vas a poner así mismo. Panel 2, descripción. Se está parando el personaje principal, se sacude. Diálogo. Susurrando. Sea la madre. Y así por el estilo. Este es más específico. Y como te dije, consume mucho más tiempo. Y todo esto, pues con la práctica lo vas a ir agarrando y lo vas a ir desarrollando. Estos formatos simplemente son una herramienta, no tienes que elegir uno sobre el otro. Yo te di mi preferencia, el que yo prefiero y cómo yo prefiero hacer las cosas. Tú debes hacerla a tu gusto y como más cómodo se te hagan. Cualquier duda o pregunta, tira los comments, tira un mensaje por los privados del YouTube o whatever, o Facebook o Instagram o Twitter. Yo estoy en todas las redes como Chavo Proof. Y recuerda que estos videos yo los hago con el único fin de aprender los unos de los otros y que en un futuro todas estas cosas se cambien por cómics de Misla. Los llevo.